grabando el encuentro. Bien, al finalizar la sesión o este encuentro que vamos a tener en esta mañana, lo primero que nos vamos a plantear como objetivo es conocer algunas de las modalidades de educación que se pueden implementar con nuestros estudiantes en tiempos de trabajo en casa. Vamos a ver que eso de tiempos de trabajo en casa realmente tiene otro nombre que ya se ha venido consolidando desde el punto de vista académico, que bueno, va a ser una de las primeras exploraciones que vamos a hacer. Y un segundo objetivo va a ser, que es como el grueso, la parte central de la conversación de hoy, identificar algunos tips que nos van a ayudar a preparar y organizar nuestras clases durante la cuarentena. Bien, antes de iniciar, hay una sugerencia que les quiero hacer y tiene que ver con aquellos que tengan de pronto celulares y quieran utilizarlos para participar en las actividades que vamos a proponer, es descargar lectores de código QR. Entonces, en el caso de los que tenemos celulares Android, nos podemos dirigir a la Play Store y ahí vamos a escribir QR Scanner, así como aparece el primero, que es el que tiene que ver con Android, y los que tienen de pronto celulares iPhone les recomiendo QR Reader for iPhone, que es el que aparece en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque hay tres actividades a las que vamos a poder acceder fácilmente desde el celular que vamos a realizar hoy y que pues también nos pueden servir a nosotros, ya que hoy vamos a hablar de tips, pero de paso pienso que es conveniente también reconocer de pronto algunas herramientas que nos puedan servir, no solamente quedarnos con los tips, sino con algunas herramientas que podemos utilizar en nuestras clases para poder generar de pronto espacios de reflexión, espacios de construcción colaborativa de conocimiento y espacios de evaluación con los estudiantes. Al final vamos a hacer un pequeño quiz de 5 preguntas muy sencillas que tiene como objetivo, bueno, validar un poco lo que vamos a conversar, pero también aprender acerca de la herramienta que vamos a utilizar para que podamos implementarla en clase. Entonces, ahí están. La recomendación es QR Scanner, lo podemos descargar desde el teléfono, quienes quieran participar desde el teléfono, quienes no, pues lo van a poder seguir haciendo porque voy a compartirles el enlace de las actividades que vamos a realizar directamente en el chat. Entonces, acá está cómo aparece, la idea es que lo podamos instalar y podamos participar, pues quienes quieran hacerlo desde el teléfono celular. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a iniciar con una primera pregunta, una pregunta de pronto de conexión emocional, y es, ¿cómo te has sentido enseñando a distancia durante la cuarentena? Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a apagar mi cámara, la invitación es para que todos también hagamos lo mismo. De esa manera vamos a privilegiar de pronto la conexión y la calidad del audio y el video de la presentación, y que lo voy a hacer con el permiso de todos ustedes, y allí vamos entonces a iniciar la primera actividad. ¿Cómo te has sentido enseñando a distancia durante la cuarentena? Entonces, dos maneras de acceder. La primera va a ser a través de el código QR que vamos a poder escanear desde nuestro teléfono celular. Y la segunda va a ser a través del enlace que ya les voy a compartir en el chat para que puedan ingresar directamente desde el computador, aquellos que de pronto no quisieron utilizar el código QR para poder ingresar a la aplicación. Entonces ahí está una primera aplicación. Voy a compartirles el enlace en el chat. Entonces atentos al chat, que allí les va a llegar el enlace para abrirlo directamente en el navegador web que estemos utilizando de momento. Bien, entonces ahí está. En el chat van a encontrar www.wooclap.com/sanpedroclaver. Entonces, esa va a ser la dirección a través de la cual vamos a poder participar. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a compartir más bien la pantalla completa, de tal manera que podamos revisar la actividad. Entonces, en este momento lo que voy a hacer ahora es abrir la dirección de la actividad y va a ser esta. Acá es donde vamos a responder a la pregunta, ¿cómo te has sentido enseñando a distancia durante la cuarentena? Es importante reflexionar sobre cómo ha sido nuestra experiencia docente enseñando durante la cuarentena para poder pensar, digamos, de manera más objetiva, conectarnos más un poco con estos tips que vamos a poder de alguna manera poner en práctica en nuestras clases, en esta etapa de todavía distanciamiento social y de una posible educación bajo el modelo de alternancia. Les voy a mostrar cómo aparece. Normalmente, cuando pegamos el link, se va viendo por acá una pestaña diferente. Cuando ingresamos a www.wooclap.com/sanpedroclaver, nos va a aparecer de la siguiente manera. Vamos a dar clic donde dice entendido
Y acá vamos a consignar la respuesta. Entonces, consignamos la respuesta, le damos clic en este icono para enviar y de esa manera todos vamos a poder leer de manera simultánea las participaciones. Entonces, ahí está. Voy a estar atento en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud. Ahí está el link compartido en el chat sobre cómo ingresar para dar respuesta a esta pregunta inicial. Por acá ya llegó la primera respuesta, nos dice un poco frustrado, bueno, un sentimiento de frustración, algunos docentes nos ha ocurrido eso, nos ha ocurrido de pronto el tema de sentirnos frustrados precisamente porque no estábamos preparados para eso, ha sido una situación de emergencia y eso lo entendemos muy bien al profe o la profe que nos dio esta primera respuesta. Nos dicen desanimado también, sí, genera un poco de desánimo, genera también un poco, bueno, por acá también nos repiten el tema de la frustración. No me siento del todo cómoda, extraño el contacto con los niños, eso también es muy cierto. Hacer el trabajo desde casa pues genera de pronto un poco estos sentimientos. ¿Cómo pues, puedo utilizar herramientas de interacción online que son más cercanas a nuestros estudiantes? Bueno, aquí tenemos un profe o una profe que está de pronto aprovechando el tema del distanciamiento social para poder generar acercamiento a través de las herramientas, que también es una de las propuestas que vamos a conversar el día de hoy. Hay profes que se han sentido desanimados, de mal genio, agotados, ya que el trabajo es pesado. Sí, definitivamente, contrario a lo que se pensaba, el trabajo que se hace desde casa no es precisamente un trabajo más fácil del que hacíamos a la presencialidad, sino que pues también requiere de algunas exigencias, de algunos aprendizajes y de algunas atenciones. Frustración, pienso que no estoy dando el 100% de mi desempeño total, pues obviamente acá también hay un tema del desgaste, un tema del estrés. Ha sido difícil por el tiempo que se dedica más que el normal, se ha aprendido muchas cosas y eso ha sido positivo, pero la nostalgia de no estar en el colegio, no está se ha aprendido muchas cosas, ha sido positivo, la nostalgia de no estar en el colegio es grande, sí, definitivamente concuerda con la respuesta que nos da la otra profe, innovando en la aplicación. Por el momento ha sido un reto y más para la asignatura de educación física, que es bastante práctica y necesitamos materiales, de acuerdo, profe, pero con innovación y creatividad se ha realizado de la mejor manera. Los estudiantes obviamente quisieran realizar sus prácticas en campos abiertos. Estamos de acuerdo que para esta área ha sido particularmente difícil la experiencia de hacer la educación desde casa. Pero muy bueno, profe, que esté pensando, o la profe que nos da esa respuesta, que esté pensando en innovación y creatividad para poder sacar adelante este proceso. Un poco de sobrecarga, un poco de abrumación, sí. En términos generales, bueno, aquí alguien dice que bien, aunque el contacto con los chicos hace falta. En términos generales, lo que estamos encontrando es un poco de este sentimiento, esta sensación de que ha sido difícil, de que no es nada fácil, de que nos genera un poco de inseguridad, de que nos genera un poco de pronto sentimientos de tristeza, pero esto es normal, es lo que de pronto queremos decir en esta primera parte. Es normal. Qué pena, profe, se estaba atendiendo acá una situación pues que me generaba mucho ruido. Sí, y como lo veníamos diciendo entonces, es un tema que genera de pronto todos estos sentimientos. Pero la gran pregunta a responder entonces es, ¿qué debemos tener en cuenta para preparar nuestras clases durante la cuarentena? Y es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder hacer la preparación de nuestras clases durante el distanciamiento social? Sería más bien la pregunta a responder en términos generales. Y bueno, para poder responder a esa pregunta, debemos también hacernos unas preguntas o iniciar, digamos, como un proceso de reflexión propio. Y la primera es, ¿cuál es la modalidad más pertinente para nuestros estudiantes? Esto va a tener mucho que ver con entender también el contexto, con entender, como le decía un profe, el conocimiento que tienen los estudiantes frente a las diferentes herramientas que están disponibles y que nos van a permitir hacer educación. Hay que preguntarnos si es posible o si vamos a tener encuentros y qué tipos de encuentros van a ser 100% presenciales
vamos a estar en el modelo de alternancia, que cuántas veces van a estar los estudiantes de manera presencial, por cuánto tiempo van a estar o con qué frecuencia durante la semana van a estar en la modalidad a distancia virtual. ¿Cómo vamos a organizar las sesiones de trabajo? Esto tiene mucho que ver con la secuencia didáctica que vamos a utilizar. ¿De qué manera las clases o el tiempo en el que yo voy a estar trabajando con mis estudiantes se va a aprovechar para poder diseñar y aplicar o implementar actividades de aprendizaje que sean coherentes y consistentes con lo que nos está pidiendo de pronto, obviamente el modelo educativo institucional, pero también lo que nos están sugiriendo organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Educación y organizaciones de carácter no gubernamental, pero sí, digamos, de influencia mundial como la OCDE y como la misma UNESCO, que ha liberado recomendaciones para esto. ¿Qué tipo de actividades vamos a utilizar? ¿Cuáles son las herramientas con las que vamos a contar para poder hacer el trabajo a distancia? ¿Por cuánto tiempo se van a preparar las actividades de aprendizaje? Esto tiene que ver con la duración. ¿Cuánto tiempo debe durar una actividad de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo debe durar un proceso de formación? ¿Qué contenido vamos a cubrir? Es otra de las preguntas importantes que debemos preguntarnos al momento de hacer la clase. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, hay recomendaciones sobre no precisamente tratar de cubrir todo el currículo, sino hacer un tipo de focalización. Y bien, mientras avanzamos en estos tips, vale la pena hacer, digamos, como un pequeño paréntesis sobre algunos conceptos claves que se vienen trabajando, y uno de ellos es el de educación remota de emergencia. Educación remota de emergencia es diferente del concepto de educación virtual. El concepto de educación a distancia, que normalmente lo dividimos en educación a distancia tradicional y educación a distancia virtual, lo han estado llamando recientemente en las investigaciones, y como lo podemos ver acá por estos señores Hodges, Moore, Locke, Truston y Bond, del mismo año, han decidido acuñar el término educación remota de emergencia para poder referirse a esta educación que estamos haciendo precisamente porque es un cambio temporal en la manera de hacer educación debido a una distancia de crisis, como es la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Y debe involucrar, por lo general, el uso de soluciones de enseñanza remota o de educación. En otras circunstancias hubiera sido presencial. Esto lo que quiere decir es que acá lo que estamos haciendo nosotros es una adaptación de un currículo que había sido diseñado para la presencialidad y ahora nos toca hacerlo, digamos, de manera totalmente a distancia o como va a ocurrir en los próximos meses, muy seguramente a través del modelo de alternancia, que es también conocido en otras partes como modelo semipresencial o modelo híbrido. Tenemos dos personas acá, los estoy admitiendo ya brevemente en sala. Una vez que se supere la crisis, este formato va a retornar nuevamente al formato original, que va a ser el formato de la presencialidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la educación que estamos haciendo todavía el día de hoy? No es precisamente recrear el ecosistema educativo, dicen estos expertos, no es recrear lo que hacíamos totalmente en la presencialidad, sino proveer un acceso que va a ser temporal, obviamente este temporal ya lleva unos meses, pero busca como tal el apoyo al aprendizaje de manera que lo podamos hacer rápido de organizar y que esté disponible con ciertos niveles de confiabilidad durante el tiempo de emergencia o durante el tiempo de crisis. Es por eso que la invitación que nos hacen estos académicos es hablar más de educación remota de emergencia que de educación a distancia o educación a virtual, que, digamos, no está totalmente definida en el marco educativo colombiano, pero por lo menos el decreto 1295 nos define la educación tradicional y virtual de la manera que encontramos ahí en pantalla. La tradicional más que todo delimitada por las limitaciones de tiempo y espacio, y la virtualidad que tiene que ver con el uso del ciberespacio o de herramientas totalmente digitales, obviamente conectados a través de sistemas telemáticos como son los computadores y el Internet. Eso no es, digamos, como el concepto que queremos abordar, pero sí quería dejar claro o establecido de que en el 1295 del 2010 se establece como esa definición y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, aunque sí aprovechamos o adaptamos algunos de esos elementos. Y algunas consideraciones también, antes de llegar como a esos tips, es básicamente lo que tiene que ver con los recursos que disponemos para poder hacer educación. Esto debe contemplarse independientemente del tipo de población que nosotros tenemos. Es una recomendación que nos hace precisamente el Ministerio de Educación. Ese cuadro que estamos viendo allí, digamos, esa distribución o esa organización de los conceptos,
viene ese documento que es el de orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, que es un documento que liberó el Ministerio de Educación Nacional por allá en el mes de marzo. Finales del mes de marzo, principios del mes de abril, ya se estaba liberando el documento. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Educación? Nos dice, señores colegios, señores coordinadores, señores rectores, señores profesores, debemos tener en cuenta para nuestras actividades que probablemente alguno de nuestros estudiantes o algún porcentaje de la población va a tener acceso virtual a través de computadores y algunos van a tener acceso virtual sin computadores. Entonces, en el caso de los estudiantes que puedan o no tener computadores o tener limitaciones en cuanto a estas herramientas, hay que pensar en el uso de guías de aprendizaje, hay que pensar en el uso de unidades didácticas, hay que pensar en el uso de talleres, de materiales impresos diseñados por nosotros, en el caso de que los estudiantes no tengan acceso a la virtualidad. Y acá también se pueden utilizar los textos escolares, pueden ser los libros de SM o de University of Dayton, si de alguna manera están trabajando con los materiales de nuestros proyectos educativos, o pueden utilizarse también textos escolares de materiales de modelos educativos flexibles. Recuerden que acá en Colombia existe un marco para la educación flexible, quizás muy poco consultado, pero digamos que ya está de alguna manera establecido algunas orientaciones para poder hacer este tipo de educación. ¿Y qué pasa cuando todos nuestros estudiantes tienen acceso? Bueno, aquí trabajamos entonces con plataformas, con recursos virtuales que estén disponibles y recursos transmedia. Pero en términos generales, la recomendación por parte del Ministerio de Educación es contemplar que aunque sea un estudiante de nuestra clase que tenga o bien no tenga acceso a la virtualidad o tenga problemas de conectividad, esto debe estar de alguna manera disponible como respaldo para que se garantice la educación de calidad. Hablando de orientaciones del Ministerio de Educación, en ese documento, y trato de hacer quizás un resumen bastante, digamos, arriesgado, porque es un documento bastante denso, pero cuando uno explora el documento del Ministerio de Educación Nacional sobre cómo hacer este modelo de educación, hay 4 grandes ejes que nos dan a manera de recomendación para poderlo hacer digamos, con efectividad y con calidad. El primero tiene que ver con contenidos básicos. ¿Qué nos está diciendo el Ministerio de Educación en este punto? Nos está diciendo, debemos hacer una revisión de las mallas curriculares de tal manera que cada área defina cuáles son los contenidos básicos, esos contenidos que de ninguna manera el estudiante puede dejar de aprender para que nos centremos en eso durante este momento de educación a distancia. ¿Por qué? Porque recordemos que en términos generales las recomendaciones tanto del Ministerio como la UNESCO como la OCDE ha sido hacer precisamente este tipo de trabajo que en algunos casos se conoce como curaduría de contenidos curriculares para poder determinar qué es lo más importante que nuestros estudiantes deben saber y sobre eso planificar las actividades de formación para cerrar el año académico. Lo segundo es la flexibilidad de las actividades. Y al hablar de flexibilidad de las actividades, tenemos que pensar mucho si todos nuestros estudiantes cuentan con las opciones, con los medios y con los canales para poder desarrollar las actividades y presentarlas o entregarlas dentro digamos, del marco de calidad que nosotros esperamos para este trabajo. Entonces, aquí una buena recomendación tiene que ver con pensar en diferentes maneras de entregar o de evidenciar un aprendizaje y no necesariamente obligar al estudiante a que a través de un solo medio se pueda presentar la información. Esto tiene mucho que ver también con el tema del contexto que vamos a conversar. El tema de la autonomía tiene mucho que ver con promover actividades que generen aprendizaje autónomo, pero que también tenga el estudiante la capacidad de poderlos desarrollar. ¿Esto qué quiere decir? Recomendación importante que hace el documento es evitar, en la medida de lo posible, porque sabemos que no siempre va a ser posible, actividades que requieran de pleno acompañamiento de los padres de familia. ¿Por qué? Porque el Ministerio reconoce que parte importante del trabajo que hace el colegio es precisamente no generar sobrecarga laboral en los papitos que están en este momento trabajando también desde casa y que obviamente recibir actividades de sus hijos que requieran de mucho acompañamiento, lo que va a empezar a generar es obviamente un tema de sobrecarga que pues, termina siendo perjudicial a mediano y largo plazo, no solamente para hacer educación, y se ha detectado a través de algunas indagaciones recientes que muchas de las decisiones que toman los padres de familia frente a la no continuidad de la educación de sus hijos
en algunas escuelas tiene mucho que ver también con este tema, cuando empiezan a percibir que las actividades que se le asignan ya empiezan a interferir con la capacidad que tienen para poder realizar su trabajo desde casa. Y finalmente, una cuarta recomendación general, obviamente hay muchísimas más y por eso la invitación está a que consulten el documento que aparece al pie, tiene que ver con el tiempo disponible. El Ministerio de Educación dice en el documento que debemos planificar tanto las actividades educativas como las que asignamos para trabajo en casa de los estudiantes, de tal manera que sí genere tiempo disponible en ellos para poder compartir en familia, para poder, digamos, dedicarse a otras actividades de su propio desarrollo personal y que no necesariamente se conviertan en, digamos, pues, utilicemos acá entre comillas la palabra esclavos del trabajo académico en casa. Entonces el tiempo disponible para los estudiantes debe ser de alguna manera planificado y esto también tiene mucho que ver con pensar desde el punto de vista integral y no solamente del trabajo que nosotros asignamos a los profesores. Es decir, yo como profesor de matemáticas o profesor de inglés, debo ser consciente que las otras áreas también le están asignando trabajo al estudiante y que de pronto un trabajo muy complejo lo que va a generar es sobrecarga y va a disminuir el tiempo disponible. Esto termina aumentando el riesgo psicosocial en los estudiantes y es algo que desde un principio se ha querido evitar acá en el contexto de pandemia. Bien, entonces ahí estaban las recomendaciones generales eh, que nos hacen tanto el Ministerio de Educación como estos organismos internacionales para pensar desde la generalidad cómo hacer educación. Otro elemento supremamente importante a tener en cuenta es el que tiene que ver con la guía de aprendizaje. Lo veíamos como uno de esas herramientas o esos elementos que podemos utilizar sobre todo cuando tenemos estudiantes que pueden presentar dificultades de conectividad, dificultades para poder acceder de pronto a las clases a distancia, pero también la guía de aprendizaje se ha venido recomendando y se ha venido utilizando digamos, de una manera muy fuerte en aquellos casos donde los estudiantes también tienen acceso a la virtualidad y vamos a ver las razones por qué esto se recomienda. En primer lugar, la guía de aprendizaje es un documento y cuando revisamos de pronto el concepto de guía de aprendizaje y cómo se ha venido utilizando en Colombia, es difícil de pronto no citar al SENA. El SENA es una entidad que tiene un modelo de formación que se conoce como formación profesional integral eh, y ha venido utilizando guías de aprendizaje desde hace mucho tiempo, sobre todo porque el uso de guías de aprendizaje, sobre todo en los países latinoamericanos, y también en los países europeos, sobre todo el Reino de Holanda, que lo utiliza mucho en la educación terciaria, está muy asociado la guía de aprendizaje con el concepto del enfoque por competencia. ¿Por qué está relacionado con el concepto del enfoque por competencias? Precisamente porque la guía lo que busca es mostrarle al estudiante la ruta de aprendizaje y las evidencias que debe presentar para demostrar que ha logrado o ha alcanzado el objetivo o el logro o la competencia, valga la redundancia. Entonces, en términos generales, ¿qué es una guía? Es un documento de comunicación que presenta una secuencia didáctica. Por eso en la parte de abajo tenemos la secuencia didáctica. Eso que tenemos en cuanto a secuencia didáctica es un ejemplo de secuencia didáctica de las tantas que pueden existir. Esta, por ejemplo, es la que nosotros desde acá, desde SM, el equipo de formación, en conjunto con los expertos de otros países que también hacen parte digamos, del equipo de formación de SM, hemos recomendado para poder trabajar en medio de este contexto. Entonces, una secuencia normal puede iniciar con un proceso de reflexión inicial, con unas actividades de contextualización, con unas actividades de apropiación donde el estudiante de alguna manera conceptualice o teorice o apropie el conocimiento, unas actividades de transferencia donde ponga en práctica lo que aprendió y la evaluación o actividades de evaluación donde demuestre las evidencias de aprendizaje. Esa secuencia didáctica va contenida en la guía de aprendizaje, no de la manera en que aparece allí, sino en el orden de las actividades que el estudiante sabe que va a tener que realizar durante un periodo de tiempo definido y que en un principio le presenta información sobre la manera cómo va a ser evaluado, que es lo que genera una de las principales ventajas de la guía de aprendizaje. Luego se presenta una fase descriptiva en el sentido que hay un encuentro textual organizado y acá se brindan unas pautas claras de lo que debe realizar el estudiante en cada momento de la secuencia didáctica. Entonces el estudiante sabe qué es lo que se espera que realice. Por ejemplo, si debe consultar alguna página de un libro de texto,
exactamente qué página, pero sabe exactamente dónde se debe focalizar, porque en algunos casos, y como le decíamos hace un momento, si disponemos, si las áreas se han reunido y han decidido cuáles son los contenidos más importantes, pues seguramente sabrán que habrán algunas lecciones que no necesariamente se deben cubrir, y eso es lo que hace la guía. La guía le muestra al estudiante dónde debe enfocar su trabajo, dónde debe centrarse o focalizarse al momento de hacer el trabajo, bien sea con el texto, bien sea con una plataforma, y que le va a permitir desde un principio prepararse. Y aparece entonces el último beneficio que nos traen las guías de aprendizaje, y es precisamente el de autorregulación. ¿Qué ocurre cuando nosotros organizamos las actividades de formación en guías de aprendizaje? Ocurre algo que de alguna manera se nos hace complicado a nosotros los maestros hacer en los salones de clase, y es permitir que el estudiante decida tanto el ritmo como el tiempo de dedicación para alcanzar los objetivos. En clase, por lo general, lo que nos ocurre es que disponemos bien sea de 45 minutos, 50 minutos o 60 minutos para poder desarrollar la clase como tal, y eso en algunos casos no permite que los estudiantes cuenten bien sea con el ritmo o el tiempo suficiente que se adapte a sus necesidades personales para poder alcanzar los aprendizajes. Con las guías ocurre totalmente lo contrario. Es un trabajo personalizado, es un documento que se redacta en lenguaje amistoso y cercano y que le permite al estudiante precisamente tener esa capacidad de poder decidir o de poder dirigir el proceso de aprendizaje o el desarrollo de la competencia que está propuesta. Y es por eso que acá decimos que normalmente las guías se redactan en un lenguaje amistoso y cercano. Por ahí tenemos muchos encuentros de formación que hemos hecho acá en SM Colombia, lo pueden encontrar en la página de YouTube de SM, digamos, formaciones dedicadas completamente a cómo poder trabajar y organizar guías de aprendizaje con los estudiantes. Acá simplemente queríamos como recordarla como un instrumento o una herramienta que va a terminar siendo muy útil para poder organizar las clases. Bien, entonces ahora vamos a revisar algunos tips. Pero antes de revisar esos tips, aquí viene la segunda invitación. Vamos entonces a participar en esta actividad donde la invitación, profes, es que compartamos las técnicas o estrategias que más nos han funcionado para desarrollar la clase a distancia. Acá es donde yo creo que podemos colaborativamente construir de pronto este espacio, y les voy a compartir el enlace para que puedan participar. Vamos a ingresar aquí. Les voy a compartir este enlace de manera que podamos ingresar. Los que tienen la forma de ingresar a través del escáner del código QR lo pueden hacer. Y acá les voy a dejar el enlace. Entonces, ¿qué podemos compartir acá los profes? Digamos, ¿qué podemos compartir con nuestros colegas de la institución? Eso que más nos ha servido para poder desarrollar las clases durante la cuarentena. ¿Qué estrategias, qué técnicas nos han funcionado mejor para poder desarrollar las clases? Aquellos que quieran participar utilizando el micrófono también son bienvenidos a hacerlo, no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer. Sin embargo, ahí pues tenemos el espacio para poder hacerlo directamente. Voy a cerrar esto, para poder hacerlo directamente desde esta aplicación, que es una aplicación que se llama Nearpod, muy recomendada para poder hacer trabajo colaborativo con los estudiantes, para poder utilizar un tablero de participación y construcción conjunta de conocimientos. Entonces, ahí está, la invitación está dada para que empecemos a participar. Noten que, y haciendo el paréntesis, cuando decidan utilizar esta aplicación, si la decidieran utilizar, ustedes pueden decidir si aprueban lo que los estudiantes postean en el tablero colaborativo. Yo voy a darle clic que sí para que ustedes observen cómo funciona. Cuando empiecen a hacer las participaciones, pues de alguna manera puedan también validar cómo funciona el tablero colaborativo. ¿Okay? Entonces ya estamos dentro del tablero. Cuando ustedes comiencen a hacer las participaciones, acá me van a salir los posts pendientes, y esto a manera de recomendación dentro de las, más que un tip, es una herramienta que puede servir mucho para poder hacer trabajo colaborativo con los estudiantes en las clases a distancia, pues va a terminar siendo muy, muy interesante. Entonces, ahí está el enlace, ya está copiado en el chat, de manera que puedan participar respondiendo a la pregunta. ¿Qué es lo que más les ha funcionado? ¿Qué tipo de técnicas? Si hay alguna técnica, si hay alguna estrategia, si hay alguna actividad, si hay algún juego, si hay alguna herramienta, una plataforma, pues todo eso nos puede servir para compartir en nuestro tablero colaborativo qué es lo que más nos ha servido para hacer este trabajo durante
la cuarentena. Así que ahí les dejo el espacio para que empecemos a participar y podamos hacer lectura entonces de esas técnicas o estrategias que mejor nos han funcionado hasta el momento. Parece que estoy teniendo algunos inconvenientes con con la aplicación. Voy a cerrar por acá, a ver si de pronto me permite retornar y vemos el tablero colaborativo. Bueno, por alguna razón, no sé si sea mi conectividad, no me está permitiendo acceder al tablero del Nearpod. Voy a intentar ingresar nuevamente, a ver qué ocurre, pero pueden también hacer la participación a través del chat. Se van directamente a esta opción que dice conversación y allí pueden ingresar para compartir qué herramientas están utilizando actualmente, qué tipo de técnicas, si hay alguna técnica que quizás quieran compartir algún tipo de actividad que están realizando que les ha funcionado muy bien con los estudiantes, pues todo eso lo podemos hacer directamente acá. Voy a crear el tablero nuevamente, darle clic acá en inicio rápido, voy a crear el tablero de nuevo. De esta manera pueden ver cómo hago el tablero. Voy a hacerlo nuevamente para ver si de pronto fue que no alcanzó a funcionar. Voy a admitir aquí a la profe Joana, que parece que salió de la sala. Voy a darle aquí inicio rápido. A ver si nos permite trabajar en el tablero y recordemos pues que aquí de paso estamos explorando una herramienta que nos va a permitir también hacer trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. Dando clic acá en inicio rápido. Dale clic que sí para que se reanude la sesión. Y noten cómo esta herramienta, que es una herramienta gratuita, que es una herramienta que no requiere de pronto un registro muy complejo, nos permite a nosotros hacer este tipo de trabajo con los estudiantes. Esto es algo que se puede preparar fácilmente en menos de 5 minutos. Bueno, por alguna razón, acá la conectividad no me está permitiendo ingresar, por lo menos acá el profe Juan Sebastián Buitrao está diciendo a mí no me carga. Frente a la pregunta, he utilizado trabajo colaborativo por grupos de Zoom, infografías en Canva, videos, editor de video, cartografía digital. Muy bien, profe, excelente. Yo creo que allí lo que estamos haciendo es un muy buen aprovechamiento, como nos decía uno de los profes en la participación original, de herramientas digitales. Obviamente el tema de las infografías cabe o hace parte del grupo de las didácticas activas que permiten que los estudiantes hagan reflexiones profundas acerca del conocimiento para poderlo organizarlo de manera visual, y eso obviamente pues da cuenta de que tienes una muy buena apropiación de las técnicas didácticas activas para poder hacer el trabajo desde casa. Sí, parece que hay algún tipo de problema con la plataforma. Puede estar un poco lenta, quizá hay mucha gente utilizándola en el momento. Esto por lo general no ocurre, pero es una muy buena opción. El profe Julián nos dice, el uso de simuladores y plataformas virtuales interactivas es una herramienta que le llama la atención y motiva a los estudiantes. Es cierto, profe. Estoy de acuerdo con eso porque los estudiantes normalmente, sobre todo en esta generación, son muy conocedores de los videojuegos y tienen una respuesta rápida a los estímulos visuales, y obviamente el tema de los simuladores que de alguna manera lo que hacen es asemejar la realidad, hace que sea mucho más motivador y mucho más interesante para ellos el desarrollar las clases más que de pronto visualizar una foto o escuchar una descripción. Eso es muy cierto. La profe Jenny nos dice el grupo sin juego de roles. Es muy cierto, profe, el tema de los juegos de roles y funciona muy bien, sobre todo para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Juego de roles que se puede realizar a través de Zoom, se pueden generar escenarios. Yo creo que incluso el uso de obras teatrales que he podido observar de pronto en algunas clases ha funcionado muy bien también para eso. El uso de documentos auténticos como videos o imágenes para promover la interacción a partir de los saberes previos. Eso es muy cierto, el profe Andrés lo que dice. Profe, eso se asemeja mucho al ciclo didáctico que estábamos proponiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la reflexión y la contextualización de los estudiantes previos al estudio, a la adquisición de los conocimientos. Eso es totalmente cierto. Profe Samuel, en mis clases de educación religiosa, escolar y ética he utilizado diferentes aplicaciones como Pixton,
CMAP Tools, esta es muy buena aplicación. O sea, pues la recomiendo bastante. Powtoon, blogs, infografías, Trello, wikis, excelente. Páginas interactivas, juegos, la herramienta Canva, nuevamente nos dice por acá el profe Cristian, la profe Carolina dice, representar un tema visto por medio de una actuación en inglés para practicar la habilidad de hablar. Es cierto, y no solamente la habilidad de hablar, sino también se trabaja la competencia pragmática, profe Carolina, que termina siendo muy importante, sobre todo por la manera como los estudiantes seleccionan la forma correcta de expresar las ideas en el contexto dado. Yo escribí en ese tablero, lo puedes ver, me dice la profe Gina. Sí, profe, voy a ingresar nuevamente porque parece que la aplicación se puso lenta o no sé si tengo un problema de carga en el caché y no me está dejando visualizarla desde acá. Pero es una excelente herramienta, si la pueden explorar, pues va a terminar siendo muy útil y creo que puede servir para muchas cosas. Es de las herramientas más completas, Nearpod, que hay. Por alguna razón está un poco lenta, entonces no nos vamos a quedar de pronto allí. Gracias a los profes que participaron de pronto, hicieron pues el esfuerzo de participar por allá y compartieron pues sus ideas por acá. Vamos a leer este último del profe Helmut. De otras instituciones donde a partir de la taxonomía de Bloom trabajamos con la interactividad como es articulador. En ella desarrollamos los dominios cognitivos, el afectivo, el psicomotor. Además de ello, utilizamos diversas formas de relacionar la didáctica, como las habilidades de recordar, comprender, aplicar, crear y evaluar, donde los chicos se someten a diversas actividades, tales como cuestionarios, retos, maratones y demás. Todo ello entrelazado con el plan de estudio. Excelente, profe Helmut. Profe, te recomiendo, no hace parte, digamos, de esta presentación, pero ya que no funcionó el Nearpod, te voy a recomendar algo que se llama rueda pedagógica. No sé si de pronto la conozcan ustedes. La 5.0, ya que mencionas la taxonomía de Bloom, es este documento que hace una relación de la taxonomía de Bloom con un modelo de integración de las TIC que se llama el modelo Summer, que es el modelo de sustitución, aumento, modificación y redefinición de las tareas o actividades de aprendizaje que hacen los estudiantes a partir de la taxonomía de Bloom. No sé si lo alcanzas a ver acá en el centro. Les voy a regalar ese link para que lo exploren. Digamos, no hace parte de la presentación, pero trato digamos, compartir información que sea relevante para el trabajo que ustedes realizan. Bien, así es, profe Helmut, excelente herramienta y ahí de paso pues se la compartimos al resto de los profes de la institución que de pronto no tengan la oportunidad de conocerla. Bien, continuando un poco entonces ya con los tips para poder hacer la educación en este contexto de pandemia, en este contexto de distanciamiento social. Se viene este primer tip. Todos estos vienen siendo una recopilación nuevamente de lo que nos dice el Ministerio de Educación, de lo que nos dice la OCDE y de lo que nos dice la UNESCO sobre la manera de hacer educación en este momento mientras retornamos a la presencialidad en el contexto de la nueva normalidad. El tip número 1 tiene que ver con establecer conexión emocional con nuestros estudiantes. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros conectarnos de manera afectiva y efectiva con nuestros estudiantes de una manera muy natural. Lo que nos escribían al principio de que nos hace falta esa conexión o ese contacto o, digamos, tener como un poco ese toque humano que teníamos con nuestros estudiantes en la presencialidad. Y esto que nos va a permitir trasladar esa cercanía que manteníamos con ellos en la presencialidad a estos contextos, a estos ambientes virtuales de aprendizaje. Por eso, la recomendación general que encontramos siempre va a ser iniciar la clase estableciendo conexión emocional. Entonces, acá es muy importante rescatar rutinas para mantener hábitos saludables, hábitos como, por ejemplo, el poder tener un espacio para poder organizar las tareas, el tener un espacio para poder hacer las actividades del hogar y sobre todo empezar a tener la rutina de, por ejemplo, ser puntuales al momento de iniciar la clase, al momento de iniciar la jornada escolar. Eso termina siendo muy clave y obviamente en la conexión emocional hace que para el estudiante sea más fácil porque sabe que lo primero que va a hacer es tener un espacio de unos 5 minutos de esa conexión con el docente que de alguna manera rompe ese hielo o de pronto la frialdad que algunos pueden percibir a través de conectarse por un computador o por una tablet. Hay que hablar de las emociones propias, otra recomendación muy importante, tiene mucho que ver con preguntarle a los estudiantes cómo se están sintiendo. Hay un tema de un riesgo psicosocial al que los estudiantes se exponen por el confinamiento, por la distancia, porque quizás no han podido salir durante algunos meses, pese a que en estos días, digamos, se han liberado un poco las restricciones.
pero el tema de hablar de las emociones pues también nos permite a nosotros detectar ese riesgo y de esa manera también saber si el rendimiento del estudiante está más asociado al riesgo psicosocial que de pronto a una dificultad de orden cognitivo o alguna dificultad digamos, relacionada directamente con procesos internos de aprendizaje. Hay que proponer también desde nuestra clase actividades en familia fuera del plan curricular, pero a pesar de que sean actividades en familia, pueden ser actividades que están relacionadas con el plan de formación o la malla de aprendizaje o las competencias que se pueden desarrollar. Y finalmente el tema de hacer preguntas vitales. Esta conexión emocional nos permite a nosotros también hacer un monitoreo sobre si nuestros estudiantes están sintiéndose enfermos, están teniendo de pronto exposiciones al COVID-19, si alguno puede contarnos quizás que en casa hay algún tipo de persona que desafortunadamente haya sido infectada por el virus y nos permite también activar protocolos ya desde la institución educativa sobre cómo responder frente a este estudiante, porque pues también tenemos una responsabilidad con el niño. En este momento el niño o el adolescente está en su casa, pero de alguna manera en ese espacio sigue siendo parte de la comunidad educativa. Entonces, tip número 1, establecer conexión emocional, muy importante con nuestros estudiantes. El número 2 tiene mucho que ver con tener en cuenta el contexto de nuestros estudiantes para poder tomar decisiones. Entonces, es muy importante acá saber en este segundo tip qué herramientas cuentan, con qué herramientas cuentan nuestros estudiantes, qué tipo de conectividad, si es una conectividad estable, si puede ser inestable, si tienen materiales de estudio para su aprendizaje desde casa, si tienen, digamos, los libros de texto, si tienen acceso a las plataformas, porque esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, nosotros como maestros, sobre los medios y mediaciones correctas para utilizar. Y esto nos va básicamente a permitir responder estas 4 preguntas. Primero, ¿cuál va a ser el tipo de comunicación? Nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes únicamente a través de los encuentros, nos vamos a comunicar por correo electrónico, nos vamos a comunicar por WhatsApp, por mensaje de texto, toda esa, digamos, respuesta a esa pregunta va a surgir una vez que nosotros hayamos hecho un análisis del contexto. El segundo va a ser, ¿cuál va a ser el objetivo de la interacción? Y con objetivo de interacción vamos a responder a la pregunta, dependiendo del número de encuentros que yo tengo con un grupo, con un grado a la semana, ¿qué debo hacer yo en el primer encuentro y en el segundo encuentro? Porque no es lo mismo cuando nosotros planteamos en nuestra estrategia de formación a distancia o educación remota de emergencia, que en los 2 encuentros yo voy a dar una clase, a cuando, por ejemplo, se plantea, como hacen algunos colegios, que en el primer encuentro se presenten las actividades de aprendizaje que están en la guía, se haga una presentación o una contextualización o digamos, se haga un trabajo de verificación de que el estudiante efectivamente ha conceptualizado, ha teorizado o ha adquirido lo que tiene que ver con el objeto de estudio y en un último encuentro dedicarlo más bien a la evaluación formativa, a la evaluación que tiene que ver con el seguimiento que hacemos a nuestros estudiantes frente a sus propios procesos de aprendizaje. Entonces acá la otra respuesta es con qué frecuencia y con qué duración vamos a tener, digamos, el encuentro con nuestros estudiantes y de qué manera van a participar. Por ejemplo, si sabemos que nuestros estudiantes tienen baja conectividad, ya sabríamos que quizás una herramienta como Nearpod, que fue la que intenté utilizar en este momento, podría darnos este tipo de retrasos que obviamente afectan el desarrollo curricular propuesto en medio de este contexto. Tip número 3, lo decíamos hace un momento, voy a revisar acá, sí, por acá hay algo escrito. Tiene mucho que ver con escoger el contenido más relevante o más importante de cada tema o cada unidad. Entonces acá nuestros estudiantes van a asumir un rol de mayor autonomía y de trabajo independiente y por eso nos corresponde a nosotros hacer un trabajo de área, sobre todo es un trabajo de área, donde vamos a analizar, vamos a filtrar y vamos a compartir solamente el contenido educativo suficiente para alcanzar los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a identificar las competencias que vamos a desarrollar según la malla. Aquí obviamente esto se busca que se haga con la aprobación de las, digamos, de los directivos docentes, como el coordinador académico o el rector o quien haga las veces de responsable del currículo en la institución. Acá se busca identificar la competencia a desarrollar, filtrar el contenido más relevante para alcanzar la competencia y señalar las partes del texto que se deben trabajar. Que al estudiante le van a aparecer o normalmente le deben aparecer en la guía de aprendizaje. Y sobre todo, ¿de qué manera se van a relacionar los contenidos con las actividades de aprendizaje que nosotros vamos a escoger? Entonces es muy importante escoger el contenido que sea más relevante para poderlo trabajar. De hecho, una recomendación que se hacía digamos, en un espacio de diálogo muy similar a este con
directivos docentes, decían que algunos priorizaban el contenido y preferían hacer actividades de profundización en contenidos que eran importantes o relevantes en vez de intentar por un propósito de amplitud o de alcance cubrir toda la malla sin hacer la profundización suficiente en los contenidos que eran relevantes. Algunos habían manifestado que esa estrategia o ese enfoque les había resultado mucho más beneficioso en la práctica que de pronto tratar de cubrir de manera rápida o digamos todos los contenidos que estaban propuestos. Bien, ¿qué se recomienda para los encuentros sincrónicos? Aquí, obviamente, los encuentros sincrónicos pueden tener muchos propósitos, pero en términos generales se recomienda que se utilice sobre todo para establecer conexión socioemocional con nuestros estudiantes, que ellos sepan que están haciendo educación todavía con los profesores, todavía con el colegio, que hay personas que están, digamos, acompañándolos en el proceso y que no están todo el tiempo trabajando solos en casa, enfrente del computador. Eso genera mucha desmotivación y obviamente tiene un perjuicio en el resultado académico de los estudiantes. Sirven también para contextualizar la temática, para poder explicar los temas más difíciles, los conceptos más difíciles de entender, para activar los conocimientos previos, para presentar la situación problemática, perdón, en el caso de que estemos trabajando en un currículo bajo el modelo por competencias, pero desde el punto de vista del currículo problemático, el currículo por problemas. Socializar la guía de aprendizaje o dar retroalimentación. Esos son los usos más frecuentes o más recomendados para poder hacer los encuentros sincrónicos. Aquí, obviamente, lo ideal para poder hacer el encuentro sincrónico es elegir la herramienta disponible para hacerlo. Acabo de leer a un profe que nos decía que estamos trabajando con Zoom. Hay que delimitar el tiempo del encuentro. El promedio en general está entre 30 y 45 minutos, pero eso no necesariamente significa que esa deba ser como el tiempo en el cual se deben trabajar. Las escuelas, obviamente, dentro de su autonomía, pueden decidir si el tiempo es de 50, de 60 o incluso menor al que está sugerido allí, y eso hace parte, obviamente, de la estrategia de trabajo y cómo se haya organizado, pues, también el trabajo escolar con los estudiantes. La frecuencia de los encuentros, por lo general, también se encuentra en un promedio de 2 encuentros por, digamos, un área tiene un encuentro con un grado a menos 2 veces por semana para poder facilitar también el tema del acompañamiento y determinar, obviamente, el objetivo del encuentro. Eso también es clave cuando pensamos en cómo vamos a hacer esos encuentros sincrónicos, qué deben estar haciendo nuestros estudiantes con nosotros en el primer encuentro, por ejemplo, si es para hacer contextualización, activación de conocimientos previos, presentación de situación problemática, o si es definitivamente para dar una clase tal cual como lo hacíamos en la presencialidad, teniendo en cuenta obviamente las limitaciones. Esa no es tan recomendable, pero también es una opción y es totalmente válida. Tip número 5 tiene que ver con los encuentros asincrónicos. Hay encuentros con nuestros estudiantes que se hacen a través de las herramientas, pero también hay encuentros que hacemos con ellos que no necesariamente implican, digamos, el contacto directo de retroalimentación inmediata a través, por ejemplo, de una herramienta como Zoom. Estos permiten una comunicación mucho más flexible con nuestros estudiantes y normalmente se utilizan para poder asignar y socializar guías de aprendizaje también, para poder desarrollar actividades colaborativas. Por ejemplo, si tuviéramos un tablero colaborativo como un Nearpad, como el que intentamos utilizar ahora, ese tablero no necesariamente se tiene que cerrar el día de hoy. Este es un tablero que puede estar abierto durante toda la semana y al cual los estudiantes pueden acceder, pueden retroalimentar, pueden participar varias veces, pueden comentar a los comentarios, hacer comentarios a las participaciones de los compañeros y de esa manera eso es un encuentro asincrónico que permite obviamente una actividad colaborativa de construcción de conocimiento y a nosotros como profe nos va a permitir hacer seguimiento, retroalimentación al desarrollo de actividades, entre muchas otras. ¿Qué podemos utilizar? Correos electrónicos, chats, en la medida en que los tengamos disponibles, foros que podemos de alguna manera acceder dependiendo de las herramientas o las plataformas en las que estemos trabajando. Algunas plataformas digamos, el proyecto Savia incluye la capacidad de poder hacer un foro directamente dentro de la plataforma educativa. Tableros informativos como el que acabamos de publicar ahora y redes sociales en la medida en que la institución haya aprobado el uso de redes sociales como un medio para poder hacer educación. Entonces ahí tenemos algunas recomendaciones para los encuentros sincrónicos. ¿Qué podemos o qué tipos de actividades podemos realizar cuando estemos trabajando con los estudiantes? Este tip número 6 es muy importante porque tiene mucho que ver con el ciclo didáctico que estamos trabajando. Por lo general, ¿qué han hecho
muchas instituciones educativas han planificado un ciclo didáctico general y han permitido de que, obviamente, la didáctica específica de las áreas haga una adaptación del ciclo, pero, digamos, de alguna manera respetando como los principios generales del ciclo didáctico. Sin importar el ciclo didáctico con el que estemos trabajando, todos sin excepción cumplen con algo que se conoce como los momentos globales del aprendizaje, y son momentos antes de aprender, actividades que el estudiante hace antes de aprender, las actividades que los estudiantes hacen durante el aprendizaje y las actividades que el estudiante hace o realiza después de aprender. Entonces, para cada uno de estos momentos globales del aprendizaje, como les decía, independientemente del ciclo didáctico, hay tipos de actividades diferentes como preguntas reflexivas, como lluvias de ideas, como debates, como estudios de casos, como prácticas de campos, como talleres, como juego de roles, como nos decía la profe en inglés ahorita, etcétera, etcétera. Pero normalmente cuando eso, de alguna manera la institución lo tiene, esto por lo general aparece en planes de área digamos, de cada una de las áreas de formación, pero para el tema de la pandemia se puede de pronto hacer una adaptación temporal de qué tipo de actividades o qué tipo de estrategias se pueden utilizar con los estudiantes. Entonces, al momento de nosotros plantear una actividad, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿esta actividad se corresponde con el objetivo de aprendizaje? Es decir, ¿corresponde directamente con el objetivo de aprendizaje, con la competencia que voy a estar trabajando? Luego lo que hay que hacer es definir el tipo de evidencia que vamos a utilizar, es decir, de qué manera una vez el estudiante realiza la actividad, va a generar o va a producir una evidencia que me permita a mí saber si efectivamente alcanzó o no alcanzó el objetivo de aprendizaje que estaba planteado para la actividad. Obviamente hay que pensar mucho en el tiempo de dedicación y la complejidad, sobre todo porque no vale la pena, y en esto pues es también como recoger un poco las recomendaciones que han hecho diversos, digamos, diversos colegios en el país que vienen conversando con nosotros acerca de este tema. No vale la pena de pronto hacer una actividad que requiera una alta dedicación, perdón, o complejidad si, digamos, esto lo que va a terminar siendo es una afectación tanto para el docente como para el estudiante. Entonces hay que pensar también en actividades que sean sencillas, que sean fáciles de trabajar y que de alguna manera nos permitan alcanzar el objetivo de aprendizaje. Obviamente, algunas van a requerir por su naturaleza de cierta complejidad, pero la idea es siempre pensar, digamos, como ese tema eh, de buscar la flexibilidad y la sencillez en la actividad. Y lo otro es, cantidad no es lo mismo que calidad. Acá es muy importante pensar que no siempre designar muchas actividades de aprendizaje va a querer decir o va a significar que es que nosotros estamos haciendo educación de calidad. Algunas veces 3 actividades de aprendizaje bien diseñadas, obviamente en el marco de la flexibilidad, en el marco de que sea obviamente posible desarrollar para los estudiantes, sin tanto acompañamiento de los padres de familia, va a resultar mejor que de pronto actividades genéricas que sean asignadas de forma directa en una mayor cantidad, y lo que van a generar más bien es recarga, cansancio cognitivo en el estudiante, y no va a permitir de pronto de que se generen los beneficios que nosotros esperaríamos que se generen cuando hacemos actividades de aprendizaje bajo esta modalidad. Tip número 7, y es el tip final, tiene que ver con la evaluación. La evaluación del proceso de aprendizaje en esta modalidad de educación remota de emergencia hace parte integral del desarrollo de la guía de aprendizaje por lo general, pero si no estamos trabajando con guías, pues obviamente la vamos a encontrar referenciada directamente en la malla curricular o en la malla de aprendizaje. Acá lo que hay que hacer es definir qué tipos de actividades de aprendizaje se van a evaluar. Un estudiante que realiza diferentes actividades de aprendizaje no necesariamente debería ser evaluado en esas diferentes actividades de aprendizaje. Entonces, hay que definir cuáles se van a evaluar y, sobre todo, muy importante, aparece también allí resaltado en mayúscula, el tipo de evidencias que deben de presentar los estudiantes. ¿Por qué? Porque estas 3 evidencias de conocimiento, de desempeño y de producto son las que están directamente relacionadas con los indicadores de desempeño que se derivan de las competencias. Cuando nosotros revisamos documentos, por ejemplo, como los estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizaje, y encontramos cuáles son esas competencias que están referenciadas, normalmente lo que procedemos a hacer en el diseño curricular cuando estamos sobre todo en la parte de las mallas es empezar a desglosar un poco cuáles son los conocimientos que requiere, cuáles son esos desempeños o ese saber hacer y cuál es ese producto que normalmente no aparece en la competencia, pero sí está muy relacionado con la capacidad que tiene el estudiante de poder hacer o producir algo tangible, algo palpable, algo que
puede ser evidenciado a través de observación directa y que algunas veces pues da cuenta de que el estudiante sí es capaz de hacer algo y no solamente capaz de recordar algo, como lo decía el profe Helmut hace un momento. Entonces, ¿qué nos sirve para hacer evaluación bajo este modelo? Básicamente, rúbricas de evaluación o matrices de evaluación. Por lo general, acá en Colombia hemos encontrado que lo que más se está utilizando son rúbricas de evaluación y lo que son listas de chequeo para poder hacer de pronto la evaluación del desempeño a través de la observación directa, si el estudiante cumple o no cumple, digamos, con algunos de los criterios que están designados, pero el tema de las rúbricas ha terminado siendo, digamos, como el más utilizado. Visualizar si el estudiante debe socializar las evidencias esperadas. Esto, perdón, acá lo que nosotros debemos hacer es socializar con los estudiantes las evidencias esperadas, pero desde un principio. Normalmente, y digamos, es uno de los que el modelo tradicional desafortunadamente nos ha enseñado es hacer de la evaluación algo sorpresa, algo que ocurre al final y que el estudiante debe de alguna manera adivinar qué va a aparecer en la evaluación de todo lo que vio en un periodo, en una unidad, etcétera, etcétera. Acá en este modelo lo que se plantea es que desde el día número uno el estudiante sepa cuáles son las evidencias esperadas, qué se espera que tú presentes en términos de conocimiento, puedes hacer una prueba, un examen, en términos de desempeño, bueno, puedes demostrar a través de un video, una grabación, etcétera, etcétera, o un producto si tienes que construir una maqueta, si tienes de pronto que hacer un modelado, etcétera, etcétera. Entonces, allí eso se establece desde el día número uno, incluso antes de que el estudiante haya hecho la aproximación al trabajo, digamos, al concepto o a la teorización que se propone en la unidad o el eje temático que se desarrolla. Aquí es importante poder asociar las actividades de aprendizaje con las evidencias. Entonces, cada vez que pensemos en esas actividades de aprendizaje que son claves, esas actividades de aprendizaje que de alguna manera se relacionan directamente con lo que el estudiante debe aprender, allí tener la oportunidad de, digamos, proponer una evidencia. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con los estudiantes, no sé, el tema de poder identificar los síntomas, porque estamos en clase de ciencias naturales y queremos identificar el comportamiento de los virus, queremos saber un poco cómo el estudiante ha podido aprender a partir del estudio de las ciencias naturales, no solamente el comportamiento, sino los diferentes mecanismos de prevención del COVID-19. Entonces, por ejemplo, una evidencia de conocimiento puede ser que el estudiante haga un pequeño quiz que dé cuenta de que conoce cuáles son las características generales de los virus, que entiende lo que es el SARS-CoV-2, que entiende, por ejemplo, de qué manera se genera la transmisión. Una evidencia de desempeño puede ser, por ejemplo, que el estudiante demuestre a través de un video forma en la cual se debe colocar un tapabocas para poder evitar la prevención de los virus y explique por qué el uso correcto del tapabocas o de otros elementos de protección personal o el uso de elementos como el alcohol, como de pronto los antibacteriales. Digamos, estoy conversando algo que se aleja de mi área de conocimiento, no soy licenciado en biología, pero el estudiante puede demostrar el uso correcto de los tapabocas a través del desempeño, lo puede grabar en un video y eso es una evidencia de desempeño que yo puedo fácilmente con una lista de chequeo evidencial. Y una evidencia de producto puede ser que el estudiante de manera conjunta y colaborativa trabaje en la construcción de una campaña de prevención para la comunidad donde vive, que puede ser su barrio, puede ser el conjunto residencial, etcétera, etcétera, y que va a dar cuenta de que el producto va a ser la campaña, puede ser también un video o puede ser quizás de pronto una presentación física, algún tipo de tablero, algún tipo de cartelera que va a realizar y que va a socializar ante una comunidad. Eso viene siendo de pronto una evidencia de producto. De esa manera las podemos asociar directamente, tres evidencias claves. No necesariamente quiere decir que van a ser las únicas tres actividades de aprendizaje, pueden haber más actividades de aprendizaje, pero al ser esas las actividades centrales de todo el proceso, van a estar directamente asociadas con una evidencia. Y nuevamente lo mismo, evaluar más no es evaluar mejor, hacer más evaluación no necesariamente implica que nosotros estemos, digamos, evaluando de mejor calidad. Aquí lo que sí aplicaría tal vez es hacer más evaluación formativa si es mejor. Hacer evaluaciones para determinar si el estudiante está cumpliendo con los diferentes desempeños de su proceso de aprendizaje, si el estudiante requiere algún tipo de ayuda o de profundización en algún tema. Bueno, en ese caso sí es mejor, pero hacer evaluación sumativa o un mayor número de evaluaciones sumativas no necesariamente termina siendo beneficioso para el aprendizaje.
Y bien, podemos evaluar en línea, entonces vamos a intentar también con esta última actividad y con esto plantearíamos el cierre de lo que estamos explorando el día de hoy. Voy a compartirles el enlace de un breve quiz y de paso, pues quienes no conocen la herramienta, conocen esta herramienta para hacer quizzes, se llama Quizzes, una herramienta, bueno, a quitarlo acá, una herramienta que nos va a servir mucho para poder hacer evaluaciones sencillas, también van a estar gamificadas. Funciona muy bien con los estudiantes de primaria, pero en términos generales, digamos, todos pueden participar. Entonces, ahí les acabo de compartir el enlace, quizzes.com join. Les voy a mostrar cómo aparece la evaluación para que la podamos hacer. Tiene 5 preguntas nada más. Son 5 preguntas muy sencillas. Aquí está. Voy a darle clic en, bueno, voy a esperar que se conecten. Ahí. También se usa en secundaria, así es, profe. Este quiz nos ha funcionado muy bien en todos los niveles educativos. De hecho, para los profes de preescolar que seguramente deben estarse haciendo la misma pregunta, en Nearpad hay una opción de gamificación, de hacer evaluaciones gamificadas, que se conoce como escalar la montaña, donde se asignan unos avatars, unos personajes, digamos, sirve mucho para poder hacer una evaluación mucho más gamificada que con quizzes. Así que pues por ahí también está la invitación a que lo exploren o si en algún otro momento lo consideran, se podría solicitar también una formación precisamente ya directamente relacionada con herramientas, no tanto con las técnicas para poder explorar algunas de las herramientas que se pueden utilizar también para la evaluación. Ya tenemos 7 profes conectados, la profe Jenny, la profe Bárbara, la profe Angie, el profe Cristian, el profe David. Vamos a esperar que se conecten más profes para darle inicio al quiz. Entonces ahí está la herramienta quizzes.com. También es gratuita, fácil de utilizar. Si no la han utilizado, pues ahí está la recomendación. Socrative también es muy buena, profe Helmut. Sí, Socrative es muy buena y de hecho Socrative tiene una gran ventaja y es que Socrative te da la oportunidad de poder descargar el reporte. Esa es súper buena herramienta, también súper recomendada. Además por temas de seguimiento. Yo también utilizo Socrative, de hecho hago formación en Socrative también, en estas herramientas, porque me parece una excelente herramienta. Digamos, acá lo que vamos a hacer, pues este quiz tiene como más bien un propósito de gamificar un poco digamos, lo que acabamos de hacer, pero definitivamente Socrative es una excelente herramienta y permite también ver en tiempo real el porcentaje de progreso y nos permite también hacer un análisis, lo que llaman uso pedagógico de los resultados, porque nos permite analizar pregunta por pregunta dónde estuvieron los desempeños de los estudiantes. Bien, ya tenemos 28 profes. Está, estamos casi todos por acá. Listo, yo creo que ya esos son los 28 que se animaron a participar. Vamos a darle clic en iniciar. 5 preguntas muy sencillas. Vamos a tener hasta 1 minuto para contestarlas. Recuerden, profes, que vamos a tener más puntos en la medida en que respondamos más rápido. Así que si estás seguro de la respuesta, contesta rápido porque vas a poder ganar más puntos. Si lo piensas por mucho tiempo, pues obviamente vas a perder la oportunidad de tener más puntos. Ya tenemos 29 profes listos para hacer el quiz, así que 30. Vamos a iniciar entonces ya rápidamente. Se divierten porque pueden colocar el quiz como retos con sus amigos. Totalmente cierto, profe. Así es. Los niños disfrutan mucho hacer la evaluación a través de estas herramientas y por eso son súper recomendadas. Bien, vamos a dar inicio entonces al quiz. Atentos a las preguntas, no son nada difíciles. Yo creo que aquí el ganador va a estar más bien dado por responder rápido porque se van a dar cuenta que son muy, muy intuitivas las preguntas. Así que arrancamos entonces con la prueba. Éxitos para todos.
Bueno, en este momento tenemos 30 participaciones de 32 que se inscribieron. Bueno, aquí no ingresar ya por temas de tiempo. Voy a hacer la, Podemos ver entonces que la profe Ángela, la Diana y el profe Johnson Castellanos, obviamente no solo respondieron de manera correcta, sino que también lo hicieron de manera rápida, por eso aparecen en primer, segundo y tercer lugar respectivamente, pero también la profe Jimena, Angie, Olga, Cristian, Patricia, Fanny, Gina, Giuseppe, David, todos desde el puesto 1 al 16 respondieron de manera correcta las 5 preguntas. Bueno, por acá de pronto hubo alguna pregunta incorrecta, puede ser de pronto un tema de la distracción que nos genera a nosotros tratar de responder de manera rápida. Pero en términos generales, esta es la herramienta y aquí pues podemos ver que obviamente hicimos una gran apropiación de lo que tenía que ver con el contenido que trabajamos el día de hoy. Bien, entonces voy a darle aquí clic en finalizar. Todavía hay gente que está participando, me van a disculpar, pero bueno, vamos a finalizar la actividad de manera que podamos ver cómo también funciona la aplicación para poder hacer la evaluación. En esta, primer lugar para la profe Ángela Bernal, segundo lugar para la profe Diana Huertas, tercer lugar para el profe Johnson Castellano. En términos generales, la precisión estuvo casi cerca al 80%, un 79%, y acá todos los que alcanzaron el 100%, que pasaron como pasaron bastante rápido ahí en el juego. Bien, acá podemos hacer una revisión, si lo quisiéramos hacer de manera rápida, de las preguntas, obviamente lo estuviéramos trabajando en clase, de qué preguntas fueron las que de pronto generaron mayor dificultad. Entonces fue la pregunta número 3, solamente tuvo un 63% de precisión. Vamos a ver cuál es la pregunta número 3, que fue la que debemos trabajar un poco más. Algunas recomendaciones del Ministerio de Educación para la educación remota de emergencia son: recuerden que el uso de tapabocas, no salir a menos que sea necesario y mantener una distancia entre personas de al menos 2 metros en sitios públicos no es una recomendación que está directamente asociada con la educación remota de emergencia. Es una, digamos, una recomendación de distanciamiento social en términos generales durante la pandemia, pero exactamente la recomendación del Ministerio de Educación para la educación remota de emergencia es la que tiene que ver con enfocarse en el desarrollo de los contenidos básicos, las actividades flexibles, la autonomía del estudiante y el tiempo disponible para el estudiante y para la familia. Eso son, digamos, como las recomendaciones generales. Y aquí hacemos una revisión de, digamos, de esta pregunta que fue la que quizás generó un poco de confusión en algunos de los que participamos. Bien, eso es en términos generales lo que hay en Quizzes. Está muy recomendada la aplicación para quienes lo quieran utilizar. También está Socrates, como lo decía el profe Helmut. Son ambas aplicaciones gratuitas, permiten hacer exactamente lo que acabamos de hacer ahora, y en términos de resumen, pues es bastante fácil saber, digamos, cuando utilizamos esto en nuestras clases de manera periódica, no necesariamente para obtener una calificación. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo no me guiaría, por ejemplo, de decir que voy a dar una calificación o no a los participantes, sino podría utilizar esto de manera pedagógica para poder de pronto reforzar, quizás como lo acabo de hacer en este momento, el contenido de la pregunta número 3, que fue el que de alguna manera generó algunas dudas en la mayoría de la población. Y bien, profe, en términos generales, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por acá está la bibliografía que consultamos para poder compartir con ustedes esta información. La van a recibir cuando reciban la presentación. Y no sé si tengan en este punto alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer frente al encuentro, o si quieran quizás complementar algo de lo que hemos abordado en este espacio, pues para de alguna manera enriquecer también la discusión. Tienen los micrófonos abiertos, los pueden activar si quieren decir algo, comentar algo, o podemos despedirnos para darle cierre al encuentro. Giancarlo, buenos días, soy el profe Henry. O sea, Buen muy, día, profe. muy importante y muy interesante pues el tema, pero por cuestiones de tiempo, pues lógicamente que nos tocó avanzar, pero sí sería bueno pues que nos hiciera llegar
de verdad toda esta planeación para procurar explotar al máximo pues estos recursos, estas herramientas para el bien de los muchachos, ¿no? Sí, profe, Gracias. claro que sí, profe. De hecho, estamos grabando la sesión. Yo les voy a, una vez pues la sesión esté grabada, se la voy a hacer llegar a través de para que pues, la puedan consultar y también les voy a hacer llegar la presentación. Recuerden también que pueden agendar, si lo desean, más adelante, en un momento posterior, un espacio para trabajar únicamente en herramientas. Eso lo pueden hacer con cualquiera de las personas que hacen parte del equipo de formación y de esta manera podríamos hacer un trabajo más específico sobre las diferentes herramientas y sus aplicaciones de trabajo con los estudiantes. Así que cuente con eso. Muchas gracias. Ok, bueno, si no hay otra pregunta, entonces agradecerle a Giancarlo, muy formal, por el espacio y la información brindada. Sin duda alguna, pues aclaramos muchas cosas y también pues nos quedan otras para implementar. Entonces, muchas gracias, Giancarlo, muy amable y muy formal. Gracias, profesor Wilson, y bueno, gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros, pues también es muy agradable e importante, pues, tener esta cercanía con ustedes. Y bueno, esperamos que esto les sirva para poder, de alguna manera, hacer reflexión e implementación de algunas de estas técnicas o estrategias en clase. Un saludo cordial para ustedes. Me despido. Que tengan una feliz tarde y Gracias, hasta una Giancarlo. próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, Feliz bueno, está día. muy bien. Gracias. Bueno, profes, que tengan una Gracias. feliz tarde, que descansen y bueno, aprovechemos ya, damos por finalizada esta jornada. Esperamos bueno, las herramientas que se nos dieron en las dos sesiones, pues nos ayuden a fortalecer el trabajo. Quedamos pendientes de que nos hagan retroalimentación de la información tenida. Entonces, apenas la tenga, se la replico a ustedes, o caso contrario, si a alguno de ustedes les llega, pues replicándola a todos por medio del grupo. ¿Listo? Dios me bendiga, que tengan una excelente tarde y bueno, aprovechemos este ratito para descansar. Dios los bendiga. Feliz tarde. Chao, chao. Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, hasta luego. Chao, igualmente. Chao. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, chao. Chao, chao.